Hola, hermanos, espero que estén disfrutando de los fics tanto como yo. Por favor den like si les gustan y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba a su fic favorito. Sin más que decir, comencemos. Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link de la historia original. Por favor apoyar al autor original para que sigas subiendo fics. Muchas gracias. Capítulo 5. Lista de verificación 5. Coma sin molestias. Punto de lista de verificación 5. Coma su comida sin molestias 1. Caldea, Antártida. La pantalla holográfica giró cuando el foco se centró en una mujer joven con cabello rosado, un escudo grande y una armadura apretada de color negro violáceo que estalló en una minifalda de metal debajo de una abertura vertical en su estómago. Bueno, al menos alguien pensó en usar armadura. Shirou pensó secamente mientras dejaba sus herramientas para acercarse a la pantalla. Incluso si se dejaba abierta a las heridas intestinales, al menos alguien está tomando en cuenta la defensa. Fue bastante sorprendente cuántas personas, apóstoles muertos que vivieron en la Edad Media, magos y todos los demás olvidaron que la armadura protege el cuerpo de los golpes. Incluso una armadura simple significaba que Shirou tenía que usar un fantasma noble para atravesar la armadura o apuntar a una parte desprotegida. Por supuesto, con el peso y la velocidad de las espadas que dispara, era un punto discutible, pero era el principio del asunto. 1. La joven, llamada Mash, respondió inteligentemente a la pregunta de Román en forma de informe. Esta es Mash Kirielit, miembro del equipo A en este momento. He completado el cambio a Singularity F. Mi única compañera es Ritsuka Fujimaru. Mente y cuerpo intactos. Compatibilidad con Raisift, compatibilidad con Master satisfactoria. Por favor, registre Ritsuka Fujimaru como investigador oficial. Shirou vio en el fondo, lejos de cualquiera de las llamas que lamían los edificios, un joven japonés. Otro hombre japonés. El japonés, o cualquier oriental para el caso, era raro en los chaldeas. Shirou había sido uno de los 3 antes de la bomba. Ahora Ritsuka se unió al pequeño grupo de asiáticos aquí. Excepto que uno había muerto en la explosión y el otro era un maestro herido de muerte por la explosión, por lo que el grupo se había reducido en lugar de crecer. El Dr. Román suspiró aliviado. Entonces Ritsuka también fue arrastrada al Raisift, ¿eh? Estoy impresionado de que no hayas perdido tu existencia. Estoy realmente contento. Además, Mash, por supuesto, me alegro de que estés a salvo también, pero, ¿qué pasa con ese atuendo? Es desvergonzado. No te crié para vestirte así. Shirou miró a un lado al Dr. Román. No parecía tener la edad suficiente para tener una hija. Quizás Mash fue producto de una indiscreción adolescente. 3. Mash protestó por el regaño de Román con un sonrojo en su rostro. Me transformé en esto. No pude proteger a Senpai con el uniforme de chaldea. Parecía relajarse tanto en el cuerpo como en el habla desde el estado altamente tenso en el que se encontraba al comienzo de la conversación. ¿De verdad? Shirou podía ver una armadura que ayudaba a proteger, pero ya había luchado en un delantal. Los buscadores de venganza habían interrumpido sus preparativos para la cena. Arruinó su cursi cena de bacalao también. Lo había estado esperando con ansias, aunque ¿por qué pensaban que usar magia para lanzar el pez, la tabla de cortar y el cuchillo era un buen movimiento de apertura? No tenía idea. El Dr. Román frunció el ceño confundido. ¿Qué quieres decir con transformado, Mash? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿O fue qué? Dr. Román, por favor, cállate. Gritó Mash, interrumpiendo al doctor. Después de echar un vistazo a su amo, continuó, por favor revisa mi condición. Creo que entenderás mejor la situación. El Dr. Román miró a un lado a la otra pantalla holográfica mientras sus dedos manipulaban el teclado debajo de sus dedos. Tu condición física. Uoa, 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 uoa. Exclamó fuerza física, circuitos mágicos, todo ha mejorado. No eres tan humano, pero, sí, soy un sirviente. Shirou comenzó. Había conocido a Mash antes y ella no era una sierva. Bueno, ella podría ser una sierva de clase asesina, se suponía que tenían ocultamiento de presencia. Si hubiera tenido ocultamiento de la presencia, entonces se habría deslizado por su nariz.
Llevaba una armadura, es cierto, pero había conocido a sirvientes más extraños como el asesino tipo samurái en el templo Ryūdō, o el arquero de ring que prefería el combate cuerpo a cuerpo. En ese caso, Shirou miró fijamente la imagen de la chica con armadura y del maestro japonés. En ese caso, ella podría haber sido la persona que colocó las bombas. Explicaría cómo todavía estaba viva y por qué su maestro era el único maestro con el que podían contactar. En cuyo caso, este sabotaje fue posiblemente un complot para deshacerse de un rival, escondido entre la lista de bajas. O para deshacerse de un superior con la esperanza de obtener un ascenso. Realmente no necesitaba las complicaciones adicionales al tratar de descubrir quién había colocado la bomba y si iban a atacar nuevamente mientras intentaban restaurar Chaldeas antes de que la humanidad fuera destruida. En la pantalla, Match continuó su versión de los acontecimientos. No recuerdo cómo sucedió, pero parece que he sobrevivido fusionándome con un Servant. Furtivamente, por menos de una fracción de segundo, miró a un lado al hombre japonés a su lado antes de apresurarse. Para investigar y resolver la singularidad de F, se proporcionó un sirviente por adelantado en Caldea. Este servidor perdió a su maestro en esa explosión y fue condenado a desaparecer. Pero en el último segundo, me ofreció un contrato. A cambio de las habilidades y el fantasma noble de un espíritu heroico, quería que eliminara la causa de esta singularidad. ¿Era eso posible? Espera, ¿no había leído un artículo sobre eso hace unos 8 años? Algo hipotético sobre una mezcla híbrida Servant-Human, fue escrita por un Lord of the Clock Tower, pero eso fue todo lo que pudo recordar. No fue capaz de ayudarlo a llegar a saber. 4. Sin embargo, lo que dijo Match tenía el sabor de un secreto. Tal vez una mentira, tal vez no. Quizás algo no dicho. Su experiencia trabajando con Rin en la Torre del Reloj le había hecho algo bueno en política. Al menos lo suficiente como para reconocer cuando sucedía algo detrás de escena. Aún así no impidió que Rin lo secuestrara cada vez que hablaba demasiado con alguien de alto rango. No era como si fuera a apuñalar a un mago de alto rango hasta que tuviera que salvar a alguien. El hecho de que lo hiciera una vez no significaba que volvería a hacerlo solo hablando con ellos. El Dr. Roman reflexionó casi para sí mismo. Un espíritu heroico y un humano fusionado, un semisirviente. Ese es el 6º experimento de Chaldea. Ya veo. Así que finalmente tuvo éxito, ¿eh? Este espíritu heroico todavía tiene su conciencia. Match miró hacia abajo casi como si estuviera avergonzada. No, él me dio sus habilidades de combate y luego desapareció. Nunca reveló su verdadero nombre ni siquiera al final. Así que ni siquiera sé de quién es el espíritu heroico que soy, ni qué tipo de fantasma noble estoy sosteniendo. Ella movió el escudo. En este momento hay mucho que no sé. Tampoco lo sé. Shirou pensó. El escudo estaba separado de él por tiempo y espacio, sin mencionar que era un arma defensiva. No podía obtener una buena lectura desde aquí. Si pudo lanzar análisis estructural sobre él, entonces podría copiarlo en su mármol de realidad, pero considerando que estuvo separado de él por una década, la mitad del mundo y un estado de la materia completamente diferente, fue un poco muy lejos. Dicho esto, casi enfatizó con la chica. No se le había dicho quién era Saber durante mucho tiempo en la guerra. Fue solo cuando ella desató Excalibur en Rider que se dio cuenta de quién era realmente Saber. Oye, mira el lado bueno, consoló Romana Mash. No todos los siervos que son convocados son cooperativos. Ahora que eres un siervo, esto está a nuestro favor. Después de todo, eres completamente confiable. Ritsuka, parece que eres el único que Raisi fundó allí con seguridad. También, lo siento. Forzarte a esto sin ninguna explicación. Estoy seguro de que estás lleno de preguntas, pero trata de no preocuparte. Ya tienes un arma poderosa. El arma más poderosa de la humanidad. Match. Los ojos de Shirou se entrecerraron ante la insinuación de que un sirviente era un arma. Eran personas. Se negó a aceptar que los siervos fueran solo familiares. Eran tanto una persona como cualquier otra persona, a pesar de tener capacidades superiores a la humanidad. No sé sobre más poderoso, se quejó Mash. Yo soy el culpable más tarde. Ahora, mientras Ritsuka entienda que eso es un siervo, estará bien.
Román pasó alegremente junto a Mash, ignorando el disgusto de Mash por su desestimación de su queja incluso cuando la pantalla parpadeó por una fracción de segundo. Pero Ritsuka, si bien los sirvientes pueden ser aliados confiables, también tienen una debilidad. Desaparecen sin su fuente de energía mágica. Su maestro. Todavía estoy analizando los datos, Román señaló la otra pantalla llenándose de datos. Pero indica que Mash se ha convertido en tu siervo. Lo que significa que eres el maestro de Mash. Ella es el primer espíritu heroico con el que has firmado un contrato. Ritsuka parpadeó sorprendida y perpleja antes de captar algo del significado de lo que acababa de pasar junto a él. ¿El maestro de Mash? Espera. ¿A qué te refieres, maestro? No entiendo cómo que, interrumpió al ver los símbolos rojos en el dorso de su mano. La pantalla volvió a parpadear. Shirou se preguntó si así era como se sentía saber cuando ella se contrajo por primera vez con él hace tantos años. Ritsuka miraba a sus sellos de comando en confusión, como Shirou tenía en ese cobertizo cuando se convirtió en un maestro en la Quinta Guerra del Santo Grial. Shirou bajó a Ritsuka por la lista de posibles candidatos para el enemigo que bombardeó a Chaldea. Ritsuka obviamente no sabía nada sobre maestros y sirvientes. Entonces era una víctima hipnotizada, un peón de bajo nivel sin información completa, o un muy buen actor. Pero en este momento, parecía no saber nada sobre la guerra del Grial de Fuyuki. Así que él era otro inocente atrapado en esta situación de rehenes. Román trató de calmar la confusión de Ritsuka. Bien, no te culpo por estar confundido. De todos modos, nunca te expliqué lo que los maestros y los sirvientes son para ti. Ahora es un buen momento. Te lo explicaré en detalle. La misión actual tiene dos nuevas metas. Mash una vez más interrumpió al Dr. Román. Doctor, está rompiendo. 10 segundos hasta que se pierda la conexión. Los ojos del Dr. Román se desplazaron por los monitores mientras comenzaba a escribir rápidamente. Entonces la salida de Sheva es inestable porque cambiamos a los generadores de respaldo. Se encogió de hombros mientras sus manos seguían volando sobre el teclado. Oh, bueno, les informaré más tarde. Ambos, estoy obteniendo una fuerte línea ley leyendo a unos 2 kilómetros de donde están. Traten de llegar de alguna manera. De esa manera, estabilizará nuestra conexión. Escuchen, no hagas nada imprudente, ¿quieres? Intentaré recuperar el poder tan pronto como tengamos el gen. El holograma se cortó, la imagen en el ardiente Fuyuki desapareció. El pequeño mapa a vista de pájaro de Fuyuki tenía una red de líneas azules brillantes que coincidían con lo que recordaba del mapa de Tosaka de las líneas de energía mágica que estaban dentro de las fronteras de Fuyuki. Un gran punto azul mostraba la ubicación del 48º maestro y había puntos azules más brillantes donde la línea ley se cruzaba. Román suspiró antes de girar en su silla para mirar a Shirou, que estaba de pie junto al director interino. Lo siento, Shirou, sabía que te pedía que me ayudaras a guiarlos, pero hasta que tengan una terminal Leyline configurada, ¿puedes esperar? Necesito revisar primero estos datos para asegurarme de que no haya efectos perjudiciales en Mash, y Ritsuka también, pero hasta entonces, tómate un descanso y almuerza. Ton tiene el sistema de localización en funcionamiento ahora, así que si terminas el almuerzo temprano, puedes trabajar en los generadores hasta que nos devuelvan la llamada. Creo que Nadja y Boris están trabajando en el reactor nuclear en este momento. Mientras Shirou salía del mostrador de la cafetería, en este momento solo atendido por 2 de las damas de la cafetería desde que la tercera había sido asignada para ayudar en las reparaciones, observó a los otros empleados. Estaba el jardinero y el piscicultor sentados en la mesa de la esquina. Si bien ninguno de los dos eran magos, estaban aquí manteniendo un suministro constante de alimentos frescos ya que ambos directores querían que Chaldea fuera autosuficiente en caso de emergencias. No hizo daño que la comida fresca recolectada el día de la maduración fuera mejor que la comida importada. Shirou casi resopló. Ingleses. Su país no tenía muchos buenos alimentos nativos, lo que explicaba los gustos de saber para su cocina. Descubrió que el plato tradicional inglés promedio era bastante soso para su gusto, pero que los restaurantes extranjeros eran bastante comunes.
Pero aún se puede esperar que los señores de la torre del reloj sean snobs de comida. Bueno, no se estaba quejando. Comer buena comida era su propio placer y algún día podría ser algo para saber cuando se uniera a ella. Pero por ahora, almorzó. El almuerzo de hoy consistió en pescado y papas fritas con una buena ensalada adornada y salsa tártara. A los ingleses les gustaba su pescado y patatas fritas. Al menos podría esperar el curry esta noche. Todavía estaba tratando de determinar cuáles eran todas las especias que usaban para ello. Podría haber usado la comprensión estructural, pero eso sería como hacer trampa. Quería ser un buen chef, no un chef que engañara. Tu comida no valía la pena si usabas magia para forzarla a ser buena en lugar de tu propia habilidad. 3. Además, aunque sus reservas de prana y su eficiencia habían crecido desde el final de la Guerra del Grial, todavía estaba por encima del promedio en términos de producción de energía. Escanear y guardar su poder para emergencias era simplemente sentido común. Especialmente cuando no tenía garantía de que el saboteador no atacaría de nuevo. Shirou todavía seguía las órdenes de un médico de comidas ligeras y bebía líquidos lentamente. No era la primera vez que había estado a dieta según lo ordenado por un médico, especialmente después de comenzar sus aventuras. Los primeros 2 intentos que había hecho en la elaboración de Elfshot lo habían acosado con las maldiciones élficas que corrían por todo su cuerpo. Pero él había perseverado. Ayudó que el disparo elfo fuera una mezcla de encantamiento en un arma y lanzar un hechizo simultáneamente. Lo cual era algo ajeno a cualquier mago humano, pero Shirou tenía su mármol de realidad. Se ocupó de la elaboración mientras se concentraba en hacer que sus circuitos mágicos emitieran una buena imitación del misterio de los Fae. Sin embargo, el resultado de sus estudios realmente no se reflejó en los misterios que tenía. No había aprendido muchos hechizos nuevos durante la década desde la Guerra del Santo Grial. Pero sí sacó algo más de eso. Las armas de su real marble hechas por los Fae eran más baratas de proyectar. A medida que había adquirido conocimiento de cómo funcionaban los Fae, sus mentes y su magia, el costo de replicar sus armas artesanales disminuyó. Su estimación más reciente fue que ahora desperdició 8,5% menos prana que cuando había proyectado Caliburn por primera vez. Cuando Shirou se sentó a la mesa junto a Aidan Farmer, el granjero de Chaldea, y Caleb Fisher, el administrador del agua y el granjero de Chaldea, notó las miradas que los otros empleados le dispararon. Algo estaba pasando. Incluso Aidan y Caleb se movían inquietos a su alrededor. Bueno, primero lo primero, necesitaba almorzar. Todavía se estaba curando de la explosión en la central eléctrica central, diciendo un breve, gracias por la comida. En su japonés nativo. Shirou agarró un pescado frito y lo metió. No está mal. Por encima de su calidad habitual para pescado y patatas fritas. Entonces, ¿cómo va tu día? Shirou comenzó. No hay necesidad de no ser amigable. Multa. Caleb gruñó. No era un tipo hablador. Aidan resopló. Tuvimos que investigar el sabotaje en cada parte de las granjas y vías fluviales. ¿Qué opinas? Asintió Shirou. A juzgar por el hecho de que estás comiendo, supongo que nada fue envenenado. Caleb lo miró. Fue una mirada muy expresiva. De hecho, Shirou lo había visto mantener conversaciones enteras solo dando ciertas miradas. No fue el ganador del premio por la conversación más incómoda, pero fue el segundo lugar, excepto por Aidan. Aidan hablaba con fluidez a Caleb. Solo una suposición, pero podría haber sido porque ambos no son magos pero han trabajado en la base de Chaldea durante más de 20 años. Agregué al hecho de que, por el bien de la eficiencia, el arroz se cultivó en el mismo lugar donde se criaron algunos de los peces y los dos se toparon entre sí todo el tiempo. Bueno, las tuberías debajo de la sala de control y hacia la central eléctrica central son bastante altas en niveles de minerales, pero no representan un riesgo para la salud. Aidan parloteó. Por supuesto, si hubieras colocado las bombas, lo sabrías. Shirou en medio de una papa frita, farfulló y tosió. El ataque de tos continuó por un momento. Ya ves, dijo Aidan a Caleb. No colocó las bombas, independientemente de que su padre fuera un asesino en serie. Caleb miró a Aidan.
Bueno, sí, podría estar fingiendo o sorprendido de que supiéramos que era él, pero eso suena como él. Caleb le retorció un poco la cara. Si él fuera tan bueno como asesino a sueldo, no estaría aquí ahora, ¿verdad? Se habría ido con su paga. Shirou terminó de toser. ¿Qué? No había colocado ninguna bomba. Porque él, el asesino de magos. La reputación de su papá. El hombre que podía matar incluso a un mago que sabía que vendría por ellos. Imparable, misterioso, inmejorable, éxito garantizado, y su vida es perdida. Tener su nombre asociado con el de Shirou no había hecho ningún favor al convertirse en un héroe. Vamos papá, sé que querías salvar más vidas de las que tomaste, pero tenías que convertirte en el hombre del saco del mago para hacerlo. 1. Sabía que no lo creías Caleb, pero hacer preguntas hipotéticas como esa no nos ayudará a ponernos en contacto con el exterior más pronto, continuó Aidan su conversación. Caleb realmente gruñó ante eso. Shiro estaba sorprendido. Caleb rara vez gruñí. Diría lo mínimo para ser cortés y usar ruidos breves como su énfasis en las conversaciones con personas con las que se sentía cómodo. La última vez que gruñó, fue porque su sobrina había dado a luz sorprendentemente a trillizos. Los niños lindos también, a juzgar por sus fotos de bebés, pero su madre era más un niño que una mujer grande que esperaría ser capaz de dar a luz trillizos. Bueno, son magos, Caleb. A diferencia de Shirou, aquí no piensan como nosotros. Otra cara. Bueno, Shiro al menos puede entender cómo pensamos, incluso si cree en algunos de esos cuentos locos y piensa que de alguna manera puede unirse a ellos. Pero eso no es peor que nuestro viejo vecino, ¿eh? Una mirada ahora. Shiro deseaba poder entender a Caleb. Años de interacción con él y Aidan, pero aún necesitaba una palabra o algo para leer las expresiones faciales de Caleb. Pero hubo un sonido de pasos corriendo hacia ellos. Fue más rápido de lo que iría una persona con una bandeja de comida y nadie más se sentaría a su mesa. Shirou se tensó. «Usted». Rugió una voz femenina. Shirou no saltó pero ahora estaba cauteloso. Nada bueno vino de personas que gritaban tu nombre así. Aunque, el grito de Taiga fue más una indicación de que estaba a punto de comer toda su comida nuevamente. Shirou se dio la vuelta para ver a Lyudmila Ujolidarovna Varan, una morena delgada y de pelo negro del sudeste de Europa. Su color de piel naturalmente verde oliva ignoraba el hecho de que la mayoría de los investigadores de Chaldea no habían visto la luz del día en años. Sin embargo, sus ojos marrones oscuros estaban excitados y más vibrantes de lo que él había visto actuar antes. Sin mencionar que su ira parecía estar en control de esta joven normalmente ruidosa y activa. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué nos estás matando? Ella gritó. 11. Shirou parpadeó. ¿De qué estaba hablando ella? ¿Eh? Eres el hijo del asesino de Magus. El sucesor del nombre Milla. Gritó, su voz sonando a través de la cafetería. Tú eres quien mató a Hiya. Tú eres quien plantó bombas y mató a todos. 1. Shirou sacudió la cabeza. No. No planté ninguna bomba. Mentiroso. Gritó, la cara oscureciéndose de rabia. El asesino de magos se especializó en el uso de explosivos. Esto tiene todas las características de ser su trabajo. 7. Shirou hizo una pausa. Todos en la cafetería, tan vacíos como lo estaban con solo una docena de personas, lo miraban a él y a Varan. Más de la mitad de los sobrevivientes de Caldea estaban aquí. A juzgar por sus expresiones y la forma en que se habían sentido incómodos con él, creían que él era el saboteador. Pero estaban equivocados. Papá nunca habría atacado aquí a menos que fuera para matar a un traidor. Quería salvar a la humanidad y atacar e interferir con la Primera Orden mataría a muchos más de lo que podía salvar. Sería más probable que papá matara a quien intentara contratarlo para atacar aquí. Pero ellos no sabían eso. Papá era el hombre del saco Magus, el ser aterrador que podía llevar la muerte a cualquier mago, independientemente de su habilidad, talento o experimento. Magus caminó con la muerte, pero incluso ellos temían la muerte cuando golpeaba aparentemente al azar. ¿Qué hacer ahora? La mente de Shirou se aceleró.
No podía persuadirlos de que no era él quien había colocado las bombas, porque la mayoría de ellos ya creían que él era quien había colocado las bombas. Tendría que señalarlos al verdadero culpable antes de que creyeran en sus protestas de inocencia. Pero no tenía idea de quién plantó las bombas. Podía convertirse en el chivo expiatorio, pero eso no tendría sentido. Le permitiría al verdadero saboteador moverse libremente, posiblemente crear otra tragedia, crear un ambiente de caza de brujas e imponerle restricciones innecesarias. Todo lo que puede hacer es continuar declarando su inocencia, preferiblemente en forma de lógica. Tosaka se aseguró de que aprendiera a explicar la moralidad en términos de costo y beneficio cuando comenzó a trabajar con Enforcers. De lo contrario, Shiro habría terminado luchando contra sus compañeros de trabajo tanto como su objetivo y los espectadores morirían en el fuego cruzado. Papá a veces usaba bombas, pero si hubiera querido matarnos, habría atacado los sistemas de soporte vital. No haría algo tan torpe como destruir los generadores y el centro de comando. Shiro levantó la voz. Tenía que dejar en claro que era inocente, de lo contrario, pero hiciste más que eso. Saboteaste todos los sistemas de comunicación externos. No podemos contactar a nadie para pedir ayuda. ¿Qué? Pero eso significaría que la situación de los rehenes se dirigía a la ONU o la Torre del Reloj, no a Chaldea. ¿Quién es el objetivo? Esto solo tenía cada vez menos sentido. Así que arréglalo. Arregla lo que hiciste ahora. No hice nada. Estaba en la central eléctrica central cuando explotaron las bombas. Shiro protestó. Y tú fuiste el único sobreviviente. Ella gritó, agarrándose a su defensa. Todos los demás en el centro de comando o central eléctrica murieron cuando explotaron las bombas. Incluso los maestros están más cerca de la muerte que de la vida. Espera, estaba inconsciente hasta ayer. Tuve mucha suerte de que la explosión no hiriera nada vital. Shiro señaló. Estaba perdiendo la discusión. Baran era más apasionado y tenía una mejor lógica de su lado. Si esto continuaba, entonces Chaldea estaría prestándole atención e ignorando la amenaza real que podría atacar nuevamente y acabar con todos. Pero su mente recogió lo que ella había dicho. Las comunicaciones estaban caídas. A pesar de que no hay una bomba en los niveles superiores de Caldea, tenía que haber una razón por la cual el saboteador cesó todas las comunicaciones hacia y desde Chaldea. Habían estado trabajando bien hasta la explosión. Pero con las bombas plantadas para atacar a los líderes, ¿por qué querrían cortar la comunicación? Solo haría que su posición sea más fuerte para poder mostrar cuánto daño podrían hacerle a Chaldea. A menos que esta no fuera una situación de rehenes. ¿Fue este un intento de alguien para eliminar el liderazgo de Caldea con el fin de abrir algunas posiciones para avanzar? Rehén o asesinato. Los rehenes eran malos porque eso significaba que todavía estaban en peligro. El asesinato significaba que la amenaza probablemente había terminado, pero habían demostrado con éxito que Chaldea, a pesar de todas sus defensas, era vulnerable a los ataques. No es bueno para una organización dedicada al triunfo de los humanos, cuando el mundo estaba lleno de entidades hostiles a la humanidad. ¿Suerte o planificación? Baran preguntó siniestramente, entrecerrando los ojos. Si alguien supiera que las bombas estaban a punto de estallar, entonces podrían haberse defendido contra él. Y no apareciste hasta después de que el motor del sótano estaba funcionando. Estaba inconsciente. Solo me recuperé lo suficiente como para sacar a la única otra persona viva de la habitación. Shiro se defendió. Si hubiera estado en mejores condiciones, habría salvado a más personas. Salvado. Salvado. Hubiéramos estado bien si no lo hubieras hecho, gritó Baran, alzando la voz mientras continuaba. Esto es suficiente. Shiro se volvió hacia el hombre que interrumpió, un inglés rubio con ojeras bajo los ojos. Parecía que no había dormido desde que estalló la explosión. Shiro en realidad no conocía a este tipo. Siempre estaba ocupado jugando con algo en el área de maquinaria y nunca interactuaba con nadie más a menos que se tratara de sus proyectos. Shiro habría suspirado. ¿Qué pasa con todas estas personas que siguen esforzándose más allá de sus límites? Era como si Chaldea estuviera sobrecargada de adictos al trabajo que nunca se detenían a considerarse a sí mismos. 4.
Necesitamos arreglar Chaldea antes de que podamos volver a nuestro trabajo. Ustedes dos discutiendo solo va a retrasar el trabajo. El hombre discutió implacablemente sus puntos, contando cada punto con sus dedos. Si uno de nosotros atacó a Chaldea, entonces están atrapados con nosotros en este momento. Si encontramos un traidor, tendremos que proteger a esa persona, lo que significa que los esfuerzos de reconstrucción se ralentizarán aún más. Si los esfuerzos de reconstrucción tardan más, entonces no podemos volver a nuestros proyectos de investigación. Así que cállate y termina el almuerzo para que puedas volver a trabajar. 7. Ante eso, el hombre rubio se dirigió hacia las puertas de la cafetería, dejando atrás el silencio mientras toda la cafetería lo miraba. Baran se sacudió y se giró hacia Shirou. No te dejaré caminar gratis, matando a más personas, Magus Killer. Es mejor que te prepares para pagar por todas las vidas que tomaste. 5. Se fue corriendo hacia la puerta, solo para detenerse y caminar de regreso a su almuerzo, agarrando la bandeja y llevándola al mostrador de lavavajillas antes de salir corriendo y salir. Mientras todo eso sucedía, Caleb y Aidan terminaron su almuerzo. Bueno, buena suerte Shirou, Aidan le dio unas palmaditas en la espalda. Espero que seas inocente. Aidan y Caleb llevaron sus bandejas de almuerzo al mostrador de lavado de platos y se lo entregaron a la señora que lavaba los platos allí antes de caminar por las puertas y regresar al trabajo. Shirou solo echó un rápido vistazo a la cafetería. Mucha gente evitaba mirarlo a los ojos, incluida la amable anciana, señora de la cafetería. Parecía que pensaban que él era el saboteador o el asesino. Shirou suspiró y se comió otro trozo de pescado. El día empeoró. Odiaba días como estos. Vinieron con demasiada frecuencia.